donde duermen los sueños. Un día de otoño, de esos alborotados que te pellizcan y te ponen boca abajo, después de pasear perdida de un lado a otro, ahogó un llanto, tragó fuerte y empezó a colocarse el camisón blanco con el que siempre tropezaba al andar. Había anochecido y a la pequeña Julia no le importó llevar los pies sucios y doloridos. Sin pensarlo, se metió en su cama, que olía a nubes de azúcar y la arropaba con besos de colores. Abrazó a Otto, su amoroso y suave oso, y le susurró: «Mañana al despertar iremos a un lugar donde podremos jugar, reír, bailar, soñar». Los primeros rayos de luz se colaron por su ventana y Julia tomó de la mano a Otto. Corrientes de aire alzaron a la pequeña, que sin soltar a su amigo, salió a un mundo en el que sus sentimientos se agitaron con fuerza. Pudo respirar aire fresco. Allí Julia sintió esa libertad que tanto ansiaba. El pelo le acariciaba el rostro y en él se dibujaba esa sonrisa que últimamente tenía olvidada. Su cuerpo y su mente danzaban en armonía. En el camino vieron paisajes preciosos, alfombras de hojas secas, riachuelos en los que divertirse mirando en sus aguas transparentes y un gran arco iris. Julia observaba asombrada. Aquello era maravilloso. El sol brillaba, las gotas de lluvia mojaban su cara y los colores cubrían un cielo que casi podía tocar con sus manos. En su viaje tropezaron con animales muy simpáticos. Otto conoció a un conejo llamado Teté. Era blanco y revoltoso. Le gustaba saltar por encima de él, le daba vueltas, lo mordisqueaba. Julia reía sin parar al ver las travesuras que aquel pequeño peludo hacía con su mejor amigo. Las personas a las que conocían caminaban descalzas. Parecía que lo hacían entre algodones. Se acomodaban en almohadas en las que cada uno dejaba fluir sus intenciones, sus miedos, sus ganas. Julia no podía apreciar si estaban despiertos o dormidos. Estaban los que trazaban movimientos guiados como títeres entre las manos de otros, los que caminaban sin rumbo. Una joven de ojos grandes enterneció a Julia, pues soñaba que su amigo nunca se había ido. Los niños estaban tan cerca de sus papás, trepando en sus espaldas, prendidos en sus pechos, sentados en sus hombros. El aroma a azúcar con el que Julia se arropaba llegaba a aquel lugar, convirtiendo cada rincón en nubes de colores que sostenían los deseos de todos esos pequeños, sueños inocentes llenos de ilusión, en los que ella misma se veía años atrás meciéndose en su caballo, llevando las riendas de su vida. Todo aquello devolvía a Julia a su infancia, a la voz de su mamá. De entre la multitud y sacándola del letargo, apareció un muchacho gritando que un día bailaría como nadie, como nunca nadie había imaginado. Le pidió que llevara el ritmo de la música, así como el ritmo de su vida. Todo pende de un hilo, pero tú decides cuál es su resistencia. Tienes que amarte y creer en ti. Solo cuando en ti confías, los demás lo hacen. Solo si te quieres, los demás te dan valor. Entre carreras y esperanza, Julia, Otto y el muchacho llegaron a un rincón que había entre dos grandes rocas. Allí se despidieron. Mientras, una brisa con olor a mar la despeinaba y las palabras que su mamá le repetía cada noche venían con fuerza a su memoria. Nada dejará ver tu camino si no quieres caminar. Ahora cobraban todo el sentido para ella. Definitivamente, ese sería el lugar donde poder relajarse y decidir. Jugó, rió, bailó y despertó, porque aquel viaje tan dulce resultó haber sido solo un sueño. Sereno, alegre y lleno de vida, eso sí. Allí podía ser ella misma, podía andar entre algodones, dejarse empapar por la lluvia. Julia decidió crear ese mundo. Ahora sabía que estaba muy cerca de lo que deseaba, solo tenía que buscar en su interior y comenzar a caminar. Cambió el camisón por su vestido favorito y se dijo a sí misma: «La tristeza es un sentimiento noble y pasajero que podré superar de la mano de Otto y de quien quiera acompañarme en mi verdadero viaje a la felicidad».